Muy buenas tardes. Hoy estamos nuevamente con todos ustedes. Gracias por estar siguiéndonos en estas tardes de café. Hoy tenemos la grata compañía de doña Erciel Sánchez Villegas. Ella es enfermera del programa de cuidados paliativos del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Y hoy la idea es hablar con ella, que ella nos cuente un poquitito todo el trabajo que este grupo hace. Es eh, ¿cómo les diría yo? Es un trabajo realmente que tiene un gran compromiso, una gran identificación con la humanidad. Realmente, en una conversación previa que tuve yo con doña Erciel, realmente casi se me salieron las lágrimas de saber el trabajo que este grupo realiza día a día. Pero ¿quién más que ella para que nos explique el trabajo la labor, la faena diaria que este grupo realiza? Adelante, doña Erciel, tal vez si nos comenta primero qué son los cuidados paliativos los cuidados paliativos que se le dan a un paciente, de qué se trata. Buenas tardes. Primero, muchas gracias, doña María Isabel, por la invitación a su programa, Tardes o Charlas de Café. Muy contentos, el equipo, de participar, de poder interactuar con las personas también que están conectadas. Muchas gracias por su participación. Eh, bueno, como comentábamos, para hablar de este tema es muy importante, pues definir, ¿verdad? Definir qué es los cuidados paliativos, qué son los cuidados paliativos. Escuchamos hablar del tema y como decía usted, pues nos mueve, ¿verdad? Nos mueve algo, nos mueve a sentir algo. Bueno, ¿por qué? Porque podríamos decir que tiene que ver con el tema, pensamos en cuidados paliativos y pensamos en la muerte. Eh, son dos frases, dos palabras que van ligadas, ¿verdad? En realidad es así, pero bueno, definiendo los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, inicialmente se hablaba de un enfoque que tenía que ver más que todo con el alivio del dolor, ¿verdad? Pensamos en pacientes con enfermedades oncológicas, alivio del dolor. Posteriormente el concepto se fue ampliando y pues actualmente podemos decir que los cuidados paliativos son un conjunto de intervenciones o un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a una situación de una enfermedad amenazante para la vida. Y pues, ¿cómo se logra esto? Por medio de la prevención del sufrimiento a través de una evaluación y una temprana, eh, eh, digamos, intervención, ¿verdad? Evaluando y tratando el dolor y otros problemas, ¿verdad? No solo el dolor, dolor físico, la parte psicológica, emocional, la parte espiritual, ¿verdad? Y la parte social también. Nosotros pues hablamos mucho del concepto del dolor total. Como personas integrales, estamos conformadas de diferentes, nos movemos en esas diferentes esferas y entonces pues no podemos llegar y decir que vamos a aliviar a una persona si tal vez el dolor en ese momento no es físico. Entonces por eso es tan importante esa integralidad, ¿verdad? Y ver a la persona como un todo y como conformado de diferentes áreas, ¿verdad? Si nosotros hablamos también de cuidados paliativos, pensamos en la muerte, en el sufrimiento, en el fracaso, en el fin, ¿verdad? De todo, el fin de la vida es una situación que causa temor, que causa ansiedad. Entonces, de ahí, pues la importancia de la intervención de cuidados paliativos. Eh, Se conforma los cuidados paliativos acá de un equipo interdisciplinario que aborda diferentes profesionales, psicología, medicina, enfermería, trabajo social, y se trata de abordar las diferentes situaciones que se presentan, porque al haber en una familia un diagnóstico de condición terminal, pues estamos hablando de una situación difícil y complicada, y por eso la intervención de cuidados paliativos es tan importante.
Doña Erciel, siempre son pacientes que están cerca de la muerte. Los pacientes atendidos tienen que, bueno, para poder ser atendidos en un equipo de cuidados paliativos, son pacientes que tienen una condición de vida, una expectativa de vida limitada. Entonces, sí son pacientes realmente que están cercanos a la muerte. ¿Cómo puede hacer una persona o un familiar, doña Erciel, para acceder a los servicios, no tanto a los servicios, sino como a ese acompañamiento que ustedes le dan a estos pacientes? Bueno, el hospital atiende, tenemos acá un servicio, ¿verdad? Que es el servicio de atención comunitaria geriátrica. Dentro de este programa está el subprograma de los cuidados paliativos. Entonces, debe estar incluido, ¿verdad? En nuestro programa de atención comunitaria. Nosotros trabajamos en una área geográfica de 20 kilómetros a la redonda del hospital y pues tiene que tener una referencia, igual el equipo los equipos de cuidados paliativos, ¿verdad? Son más de 40 equipos que hay alrededor de todo el país. Conformamos también una red en la cual pues de acuerdo al área pues los pacientes así se van a referir y pues sí tiene que tener para ser incluido en el programa nuestro pues una referencia y tener pues una condición también delicada y una expectativa de vida pues corta. ¿Este acompañamiento, doña Erciel, a dónde se da? ¿Se da en los domicilios o se da en el hospital? Bueno, con respecto al acompañamiento que se brinda, es importante mencionar que cuando se da un diagnóstico de este tipo, ¿verdad? Hay una serie de cambios, una serie de, de transformaciones que sufre la familia, ¿verdad? Son situaciones nuevas, muy angustiantes, tiene que haber cambios en la familia, de roles, a veces el cuidador, que el cuidador principal no logra asumir, digamos, ese cuidado en ese momento porque la persona está muy delicada, o se da una serie de cambios, de conflictos, no solo la situación física, la situación económica, todo eso varía mucho. Y entonces, pues sí, se da una crisis en la familia. De ahí parte de que los cuidados paliativos intervenimos en este proceso, ¿verdad? Los equipos de cuidados paliativos intentamos por medio de ese equipo interdisciplinario eh, ver las diferentes áreas en las que hay que trabajar cada uno, ¿verdad? Igual respetando su área, eh, de abordar todas estas situaciones que sí son complicadas, ¿verdad? Pero tratando de dar ese acompañamiento, ese apoyo que se trata de dar siempre en el marco, pues, del entendimiento de las rutinas de cada familia, ¿verdad? Tratando de apoyar, tratando de sugerir, tratando de recomendar eh, diferentes cambios que deban darse para mejorar y para que ese paciente, esa persona enferma, pues tenga esa calidad de vida y esté lo mejor posible, ¿verdad? Hasta el último día de su vida. Entonces, ese acompañamiento que se brinda es también en todos esos aspectos. Acá se hacen, por ejemplo, sesiones, la compañera de trabajo social en su área ve toda la parte, los recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos que se cuenten en ese grupo familiar. La compañera de psicología también abarca todas las situaciones emocionales que se dan del paciente, por ejemplo, por medio de visitas, ella, ¿verdad?, que realiza personalmente al paciente y también pues las consultas también que se dan vía telefónica con los familiares y la parte médica, por supuesto, también la parte de enfermería, en todo lo que es los ajustes que se tienen que dar, que si el paciente por el encamamiento presenta lesiones en piel, todo ese proceso se da y el acompañamiento es parte de ese proceso. No pretendemos acelerar, ¿verdad?, ese proceso,
ni tampoco retrasarlo en cuidados paliativos, es un proceso que se tiene que dar. Entonces, es parte de ese acompañamiento, tanto de los profesionales en su área y también tenemos una línea telefónica que funciona 24 horas, los 7 días a la semana, por lo menos en nuestro equipo, ¿verdad? Algunos equipos de cuidados paliativos también pues tienen esa posibilidad y acá se brinda ese acompañamiento más, tal vez como más específico, ¿verdad? De la opción que se le da al familiar de que llegó el viernes y qué hacemos si se nos complica el paciente. Entonces hay una línea donde no es precisamente un servicio como de urgencia que nos van a llamar y vamos a poder ir porque no nos dan los recursos, pero por lo menos estamos ahí, ¿verdad? Para las dudas que tengan, para cualquier manejo que pueda realizarse en el hogar y pues por lo general el doctor Picado o yo manejamos esa consulta y todo pues tratamos de resolverlo, pues en gran parte nos ayuda a mantener el paciente en su entorno, en la casa, a tratar de que no sea trasladado a un servicio de urgencias, ¿verdad? Que lo ideal en un paciente en estado terminal, en estado grave, que va a fallecer pronto, tal vez lo mejor y lo ideal es que esté en su medio, en su entorno, evitando tener que ir a servicios de emergencias, ¿verdad? Y que le va a causar probablemente todo ese traslado, y todo lo que se le pueda realizar, tal vez causarle un poco más de sufrimiento. Entonces, por eso nos ayuda mucho también a disminuir las salidas de los pacientes a servicios de emergencias. Y la familia, pues también nos manifiesta que, que se sienten más seguros, más tranquilos, más acompañados, en momentos a veces, ¿verdad? Cuando llega el momento ya final y el familiar no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, eh, podríamos decir que el teléfono y que esa línea pues no funciona mucho y le brinda ese gran apoyo que necesitan las personas que están viviendo este momento. ¿Con quién trabajan más? ¿Con el paciente o con la familia? En ocasiones, bueno, se trata de nuestros usuarios son adultos mayores. En ocasiones, pues se trata de pacientes han entrado ya en demencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues trabajamos con la familia, pero también tenemos usuarios jóvenes que ellos llaman en ocasiones, tengo tal cosa, me siento así, tengo estos síntomas, y, y y hablamos con el usuario en algunas ocasiones. Por supuesto que ya en la última etapa, en esa parte final, ¿verdad? Cuando el paciente va entrando en ese periodo ya de casi que desconexión, como decimos nosotros, ¿verdad? Con el entorno, eh, pues ahí en realidad la comunicación se da mucho y muy frecuente con los familiares. ¿Cuál es la diferencia para una familia o para un paciente el contar con este acompañamiento y cuando no lo tienen? ¿En qué estriba realmente la gran diferencia de tener un Sí, acompañamiento de cuidados paliativos o no tenerlo? sí, bueno, eh, nosotros cuando se habla de cuidados paliativos, yo lo decía anteriormente, tendemos a pensar en ese miedo, ¿verdad? En esa incertidumbre. ¿Por qué tenemos ese temor? Tenemos ese temor porque es algo desconocido. Si lo vemos nosotros en nuestra cultura, no estamos acostumbrados a tocar el tema de la muerte, ¿verdad? Yo tengo una tía, por ejemplo, que ella, cuando hablamos de muerte, ella llora, ¿verdad? Ella no quiere tocar ese tema porque le causa demasiado miedo, ¿verdad? A eso desconocido. Entonces, es parte de nuestra cultura. Nosotros nadie nos enseña ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni no se habla del tema de la muerte. Entonces, es un tema muy sombrío, muy etiquetado, es un tema tabú. Debido a eso, pues cuando llega este momento, eh,
deberíamos de entender pues que la vida se conforma, o sea, los dos eventos importantes en la vida de los seres humanos, el nacimiento y la muerte. Y en medio de esos dos acontecimientos importantes encontramos la vida con todos sus eventos, con todas las vivencias, todo lo que pasamos, nuestro crecimiento físico, emocional, cada etapa conlleva cambios y vamos viviendo. Entonces, me gusta a mí comparar pues la vida con una película que tiene eh, diferentes capítulos, ¿verdad? O una novela con diferentes capítulos. Si vemos eso, vamos entendiendo que el morir es parte de la vida, es parte de un proceso. Entonces, si vemos que ese proceso, hay dos formas de vivirlo. Si, si vemos la muerte con dolor, con aflicción, es el fin, el fin de todo, es ese miedo, es ese rechazo, es esa sensación de que aquí terminó todo, que fracasamos. Entonces, va a ser más difícil llevar a cabo este proceso. Y si lo llevamos de otra forma, si permitimos ese acompañamiento, permitimos que se nos hable de eso, permitimos expresar todos nuestros temores, todo lo que nos preocupa, entonces vamos a poder ver eso de forma diferente y llegar al fin de este proceso, ya sea nuestro, propio, nuestro, o de un familiar, de una mejor manera, de una forma más adecuada, de una forma más tranquila, de una forma más serena. Alguien comparaba el fin de la vida como que somos parte de un mar inmenso, infinito, y que somos parte de esas olas que simplemente cuando llegan a la playa se desintegran, pero seguimos siendo parte de ese universo que es esa inmensidad de ese océano. Entonces, ¿qué pasa con los cuidados paliativos? Intentamos nosotros llegar en ese momento como equipo a, a participar en ese proceso cuando las familias nos lo permiten, de dar ese acompañamiento, de tratar de apoyar, de tratar de hacer, de dar a entender y de ir por ese camino, ¿verdad? De ir abriéndonos un poco, de ir dejando pues esa lucha, de ir hablando. A veces hay un poco de resistencia de parte de los familiares, ¿verdad? Porque tal vez llegamos y lo primero que le dicen al doctor es, no quiero que le diga, no quiero que le diga a mi familiar, ¿verdad? Si son personas o pacientes que están eh, orientados, ¿verdad? Y que tienen capacidad completa mental de saber lo que está pasando. Entonces los familiares insisten en eso, ¿verdad? Y es esa sensación de querer proteger, y nosotros entendemos que eso es por querer proteger a su ser querido, ¿verdad? No quiero que sepa. Sin embargo, pues se trata de que el paciente, si así lo desea, ¿verdad? Porque también todo esto va en el marco del respeto de la persona, del respeto de la familia y principalmente la persona, si desea saber, si desea conocer qué es lo que tiene, pues tiene derecho. Yo creo que a nosotros nos gustaría saber por qué, porque si a usted le dicen, bueno, tiene un diagnóstico terminal, o sea, tiene tal enfermedad y tiene su expectativa de vida limitada, entonces probablemente querramos prepararnos, querramos hacer cosas. Hemos tenido, por ejemplo, una señora que la vimos bastante tiempo, como por 6 meses, y ella quería ir a la playa, quería ir a poner los pies, estaba en su sillita de ruedas y quería ir a poner los pies en la arena. Allá nos mandó la foto la familiar y la hija porque ella fue, la llevó, porque el doctor le dio permiso, le dijo, sí, puede llevarla. Y ella estaba feliz y vimos esa felicidad, pudo hacer algo que ella quería, pudo hablar con su familia, otros hacen su testamento, otros llaman a alguna persona que por mucho tiempo no han visto, otra señora quería ir a la Basílica de los Ángeles. Entonces, todas estas cosas son
si sabemos, son cosas que podemos realizar, que nos quedan pendientes. Entonces, ese acompañamiento por parte de los equipos de cuidados paliativos permiten como aceptar la situación un poco más, ir suavizando, ir entendiendo que vamos en este proceso que es una transición, que no es más que una transición, ¿verdad? Dentro de todo esto también, de este acompañamiento, como le decía doña María Isabel, tenemos en cuenta las creencias de las personas, ¿verdad? Las creencias de cada uno con respeto de su religión, si tienen una religión, si no la tienen, lo que consideran de la vida y todo. Entonces, de ahí la importancia de la espiritualidad, ¿verdad? Que se abarca en cuidados paliativos. La espiritualidad que tiene que ver, como le decía, con la parte religiosa, pero también va más allá de esa parte religiosa, va más allá de lo de mi espíritu, de mis anhelos, de lo que quiero hacer o de lo que hice. Entonces, trabajar y dar este acompañamiento que se hace por medio de los cuidados paliativos le permite a la familia pues tratar de llevar este proceso, de que el paciente también esté mejor, porque si la familia trabajamos con ese binomio que es paciente-familia, que es demasiado importante, porque si la familia está tranquila, está en paz, está asimilando la situación, que es muy difícil, pues va a poder transmitirle a la persona también esa paz, esa tranquilidad, y pues todo se va a dar en un entorno de entendimiento, de aceptación, de paz, de dignidad, de hacer lo mejor por esa persona que va a ser el actor principal de esta película, ¿verdad? Que es la vida. Por eso es que es importante los cuidados paliativos y que consideramos que la persona que recibe cuidados paliativos pues va a verse beneficiada junto con su familia, porque es un abordaje diferente, ¿verdad? ¿Cómo logran vencer la resistencia de los familiares que no quieren que hablen de muerte, que no quieren que hablen de agonía, ¿verdad? ¿Cómo la logran vencer? Viera que, bueno, tenemos una psicóloga maravillosa, ¿verdad? Que trabaja en el equipo. Eh, tenemos, bueno, ella aborda, ¿verdad? Los casos. Cuando el familiar necesita ese apoyo, igual no forzamos a nadie, ¿verdad? Siempre sugerimos que está la opción, pero también el hecho de la cercanía, de contar con un enfoque que es un enfoque humanístico e integral, nos permite tener ese acercamiento y vencer esa resistencia que se da, ¿verdad? Como le digo, si yo llegamos a una casa y lo primero que la hija del paciente es salir afuera, atendernos y decirnos, por favor, no quiero que le digan nada a mi papá de lo que tiene. Eh, es un hecho y nosotros sabemos que aunque allá en la hospitalización, cuando se le hizo el diagnóstico, no le hayan dicho a la persona, porque la misma familia insistió en que no se le dijera, eh, el paciente sabe, porque lo intuimos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa intuición que nos dice que algo está pasando, ¿verdad? Que no es normal, que por qué me hicieron tantos exámenes, que por qué estoy adelgazando, que por qué bajé 40 kilos, que por qué tengo estos síntomas. Entonces, las personas saben, los pacientes saben. Entonces, creo que si nosotros llegamos y le decimos a ese familiar, no, tenemos que decirle la verdad porque es necesario, lo creemos, creemos que esa persona merece que se le diga la verdad. Sin embargo, nosotros intentamos, llegamos, como le digo, a dar recomendaciones no forzadas. Y viera que por lo general, como seres humanos, eh, somos así, necesitamos eso, necesitamos la empatía de las personas. Eh, porque es que nosotros como seres humanos, bueno, tenemos personas que a veces decimos, qué agradable esa persona o qué adecuada o me cayó muy bien esa persona. ¿Por qué? Porque hay una parte que también es muy importante y que a mí me encanta mencionar y es lo que se llama la compasión. Utilizamos la compasión en los cuidados paliativos. Y hablamos de compasión, no solo de esa compasión, o sea, el término compasión en el buen sentido. Compasión significa
no significa, compasión no es tener lástima. Compasión es ese sentimiento, ¿verdad? De calidez, de compromiso de mi parte por querer aliviar el sufrimiento de otra persona. En la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, se da un curso que se llama Cultivo de la Compasión. A mí me gusta mucho un psicólogo chileno que se llama Gonzalo Brito, que habla muchísimo del tema de la compasión. Y pues lo vemos, la compasión en las diferentes religiones, se habla de compasión, ¿verdad? En nuestra cultura cristiana, católica, evangélica, se habla de la compasión, ¿verdad? En la Biblia, por ejemplo. Entonces, cuando somos compasivos, intentamos ponernos a la par de la persona que sufre, ¿verdad? Reconociendo nuestras limitaciones, pero comprometiéndonos a hacer algo, pues, por la persona que sufre, ¿verdad? Para ayudar a mitigar o a disminuir un poco ese sufrimiento que se tiene. Y entonces, cuando yo intento hacer esto, pues, considero que las personas tienden a dejar un poco esa resistencia y a ir encaminándose por ese camino de transición. En este momento, ¿a cuántas personas están acompañando? ¿A cuántas familias le están dando ese acompañamiento? ¿Y de dónde son esas familias? Muy bien. Bueno, el programa de atención comunitaria tiene un poco menos, bueno, casi 1000 pacientes, ¿verdad? Es variable un poco, a veces hay un poco menos. Todos estos pacientes son usuarios, ¿verdad? Que por su condición tienen más complicaciones de salud, se les dificulta venir al hospital y por eso nosotros los atendemos en el domicilio. De estos pacientes, algunos pues se complican y entonces se incluyen en el programa de cuidados paliativos. Y también nos llegan pues de afuera, de hospitalización o de otros hospitales, ¿verdad? O de externos, clínicas, pacientes con también pacientes oncológicos, se les ha diagnosticado un cáncer. Entonces, generalmente mantenemos un promedio de 60 a 70 pacientes, que son los que se ven, los que siempre mantenemos ahí, ¿verdad? Es una cifra un poco dinámica y variable, ¿verdad? Porque son pacientes que sabemos que no van a estar mucho tiempo con nosotros. Por ejemplo, le puedo decir que este año, en 2020, este año pasado, nosotros dimos acompañamiento a 128 pacientes y hicimos 669 visitas realizadas. Y el área, con respecto al área que usted me decía, creo que eso fue lo que me preguntó, ¿verdad? El área, pues, como le decía, parte de Desamparados, Santa Ana, Tibás, todo el área de San José, Barrio México, La Uruca, en realidad 20 kilómetros a la redonda del hospital. Hay algunas zonas, bueno, ya lo que es Guadalupe y todas esas zonas que la provee, los pacientes de estas zonas ya son abordados por el Centro Nacional del Dolor, los paliativos, ¿verdad? De Calderón. ¿En qué se diferencia, digamos, el servicio de cuidados paliativos que ustedes brindan y el que brinda el Centro Nacional para el Cuidado de Cuidados Paliativos? En realidad es el mismo abordaje, doña María Isabel, es el mismo abordaje que se da. En realidad nosotros pues acá tenemos el grupo de adultos mayores, ¿verdad? Es la diferencia, pero los equipos se conforman de profesionales igual, ¿verdad? Pues hemos tratado por lo general, de recibir, hacer una maestría o recibir una pasantía en el Centro Nacional del Dolor, que ellos son como el ente regulador de todos los equipos, ¿verdad? La parte central, la jefatura, eh, pero en realidad el abordaje que se da es el mismo, es el mismo. La diferencia es la edad, ¿verdad? Los adultos mayores. Claro. ¿Cuántas veces en un mes tienen necesidad de visitar a un paciente? Sí, de acuerdo a la condición, tenemos algún paciente tal vez que debemos visitar cada semana,
incluso si lo tenemos que visitar, por lo general, si es un paciente que está estable, pues se trata de visitar cada mes. Si es un paciente que está muy delicado, pues lo visitamos cada 8 días. Pero si la situación lo requiere, nos organizamos de manera que pasemos las visitas de otros que están programados, ¿verdad? Y podamos visitar al paciente pues hasta 2 veces por semana lo necesario. En algunas ocasiones pues si tenemos disponibilidad de transporte, podemos hacerlo, hacer un vale de transporte y irnos a una visita así inmediata, ¿verdad? De un paciente pues que requiere en ese momento. Pues no siempre podemos estar ahí en el momento que tal vez la familia necesita, pero precisamente por eso es que se manejan muchas situaciones por la vía telefónica, ¿verdad? Pero en ocasiones hay pacientes pues que sí los visitamos en el mes 4 veces o hasta 2 veces por la semana. Tal vez, Erciel, pensemos en un día, no sé si hoy salieron, ¿verdad? A hacer visitas, entonces tal vez que me cuente cuál es la cotidianidad de ustedes, cuánto duran con el paciente, si hay más inclinación, estas visitas tienen un componente más médico que de enfermería o más psicológico que de enfermería y de medicina. Cuénteme cuál es el día a día de ustedes como equipo. Bien, son situaciones muy cambiantes las que se dan con el abordaje de pacientes de cuidados paliativos, porque en ocasiones, bueno, el día, la rutina es, ¿verdad? La salida, mañana, temprano. eh, a veces pues tenemos la visita a veces podemos ver 6, otras veces vemos 4 pacientes, de acuerdo a ¿verdad? La disponibilidad, el tiempo que tengamos, ¿verdad? Porque lo ideal pues sería también poder salir todos los días, pero tampoco hay como el recurso suficiente para poder salir, ¿verdad? Todos los días a ver pacientes de cuidados paliativos. Entonces, en un día normal, pues salimos de acuerdo a cómo esté la condición del usuario. Bueno, mi quehacer de enfermería, pues es el control de signos vitales, revisión de la condición de la piel del paciente, abordar dudas de la familia, por ejemplo, con respecto a la forma de administrar los medicamentos. El doctor, pues, algunas veces el usuario necesita hablar, el doctor cierra la puerta y va con el paciente porque tiene dudas, porque necesita eh, aclarar cosas que tal vez son muy íntimas que el paciente solo al doctor quiere decirle, ¿verdad? En ocasiones la confianza tal vez es para nosotros de la familia, entonces es muy variable, ¿verdad? Es como esa empatía que se logra. La psicóloga, ¿verdad? También teníamos, por ejemplo, una señora que ya falleció y entonces llegábamos y ella decía que amaba a Elisa, la psicóloga, ¿verdad? Y Elisa llegaba, se sentaba con ella tenía problemas para respirar, usaba oxígeno y entonces ella se sentaba a la par de la paciente, empezaba con su proceso, con su terapia de manejo del estrés, de la ansiedad, para cómo respirar y todos esos ejercicios relajantes y entonces ella feliz, ¿verdad? Cuando Elisa llegaba y abordaba esta parte. Entonces es muy variable porque hay momentos en que llegamos que el paciente tal vez, que puede que lleguemos y que el paciente esté muy complicado y haya que aplicarle un tratamiento, que evacuarle la vejiga, porque ponerle una sonda, porque no puede, ¿verdad?, evacuar normalmente. Entonces, para aliviar un poco el dolor. Entonces eso me corresponde a mí, que si está complicado que hay que aplicar el medicamento, que puede que esté con el azúcar baja. Entonces es un abordaje meramente como médico y de enfermería en ese momento. Si el paciente está tranquilo, a veces es la familia la que necesita esa intervención. Entonces es llegar, sentarnos en una sala con los familiares que nos preguntan, que algunas preguntas son hacia cada uno individual, ¿verdad? Incluso la trabajadora social, ¿verdad? Son situaciones que a veces ella es la que tiene que manejar, que cuando se trata de que
se da mucho y es muy frecuente que haya recargo en el cuidado, ¿verdad? Eso es parte de lo que pasa con las familias de los adultos mayores, no es nada nuevo ni es un secreto que siempre hay recargo. Entonces, es muy variable, es muy dinámico y muy cambiante lo que se presenta. En ocasiones hay un abordaje más médico, en otras ocasiones tiene que ver más con la parte psicológica. A veces uno de los familiares nos dice, necesito hablar y nos llaman aparte y tal vez con el que más tiene confianza en ese momento es al que le expresa la necesidad que tiene. Entonces, ahí estamos nosotros para eso. No hay como nada definido, como una rutina definida, pero sí se da esto por lo general, como le decía, en ese marco de confianza, se da que existe entre familiares, entre pacientes y entre nosotros. ¿Cuál es la mayor angustia de los parientes y cuál es la mayor angustia del paciente como tal? Bueno, para la familia implica el no saber qué hacer, el no saber qué hacer, el no saber cómo manejar. Tiene el temor de qué va a pasar, de cómo van a ser los cambios, de qué viene, de, es muy frecuente la necesidad que tienen de saber cuánto tiempo le queda a la persona. El doctor Picado siempre le pregunta a los familiares cuál es la necesidad que tiene usted de saber cuánto le queda a la persona, o sea, ¿para qué usted necesita saber? Entonces, eso es muy importante para ellos, ¿verdad? Entonces la familia dice, bueno, en realidad se queda pensando y dice, no sé por qué le estoy preguntando esto. Entonces nosotros decimos, bueno, aproveche hoy como si fuera el último día. Aproveche hoy, si hoy tiene que decirle, si hoy tiene que abrir la puerta, cerrar la puerta del cuarto de la persona y uno por uno, los hijos, la esposa, el esposo, tener que llegar y hablar con su familiar, si está en condición pues, de hacerlo, si está orientado, si todavía tiene esa capacidad de estar consciente. Entonces aproveche este día, es lo que nosotros intentamos decir. No se trata de preguntar cuánto queda, pues tenemos que prepararnos. De hecho, todos deberíamos estar preparados, ¿verdad? En todos los aspectos, pero en ese momento es como eso de que cuándo. Entonces, esa es una de las situaciones que a la familia le angustia. Hay otra situación que es, bueno, cuando el paciente ya va entrando en este periodo, en esta etapa, ¿verdad? Que es la etapa final, empieza, eh, tal vez ya no siente esa necesidad de alimentación. Y nosotros hablamos de que eh, la alimentación pasa a un segundo plano. Cuando el paciente ya está en sus últimos días, en la etapa final eh, del proceso, no es la necesidad la alimentación. Entonces sentimos necesidad de comer nosotros porque tenemos hambre, porque no estamos enfermos. Entonces la familia tiene esa necesidad de alimentar al paciente y entonces nosotros insistimos en esa parte, pasemos a un segundo plano esta área. Lo importante que es ahorita, que esté cómodo, que tenga confort, que esté en un ambiente tranquilo, seguro, que esté en un ambiente agradable, en un ambiente acogedor, que esté limpio, que tenga confort, que prevengamos, que le demos cambios de posición para prevenir las lesiones por presión, las úlceras y que entendamos que la persona ya no siente la necesidad de comer. Entonces tienen mucho miedo al que el paciente no come, al que necesitamos ponerle sueros en la vena para que se mantenga un poco. Y entonces, pues a veces todas estas cosas más bien hacen que se le cause sufrimiento al paciente, poniéndole una vía, que a veces no dura mucho y entonces se rompen y tiene el paciente también, pues, si tiene muchos líquidos en el organismo, no hay un balance ya, sus sistemas están colapsando, entonces el paciente tiende a tener hinchazón, edema, lo que decimos nosotros encharcarse, entonces
todo esto son los temores de la familia, ¿verdad? Que no come, que va a fallecer muy rápido. También hay otra cosa, y esa es en la parte emocional, psicológica de la familia se da mucho, el temor a decir, bueno, por un lado, es esa ambivalencia que se da. Por un lado, le pido a Dios, quiero que se recupere, pero por otro lado le pido a Dios que descanse pronto. Entonces todo esto crea también es una situación emocional que causa ahí esa ambivalencia, ¿verdad? Y esa angustia y esa ansiedad. Entonces son temores, ¿verdad? ¿A qué hacer en el final? ¿Qué hacer? ¿Cómo hago? Que se va a morir ahogado, que se va a morir con dolor. Entonces, esos son los temores de la familia, ¿verdad? Esos es otros bastante, ¿verdad? Que tienen de qué va a pasar, de cómo manejar ese proceso, cómo hago para llegar, cómo verlo, si me va a corresponder a mí estar ahí, ¿verdad? Si volvemos la visión hacia otro lado, ¿verdad? Y vemos la situación como una oportunidad para estar ahí, para sostenerle la mano a la persona en ese momento, para decir, bueno, me dijeron que lo coloque de tal forma para que respire un poco mejor, pero sabemos que inevitablemente va a tener esa respiración dificultosa, ¿verdad? Estertores, muchas situaciones ya propiamente físicas que se presentan. Entonces, precisamente por eso es la idea de dar ese acompañamiento y de que sepan, pues, qué debo hacer en esta o en esta situación, ¿verdad? ¿Quién se pone más ansioso, el paciente o la familia? El paciente cuando está consciente, en muchas ocasiones, bueno, es muy variable, ¿verdad? Y eso, eh, a pesar de que de que existen medicamentos, y eso es muy importante mencionarlo porque por lo general se dan ciertos medicamentos que son motivo, ¿verdad? De muchos mitos. Por ejemplo, cuando el doctor indica a un paciente que está en etapa terminal un medicamento como la morfina, ¿verdad? Que es un medicamento que se da no solo para el dolor, sino también para disminuir la falta de aire en esa etapa final. Entonces, los familiares tienen mucho miedo, mucha ansiedad a eso. Entonces, el temor lo puede sentir el paciente, pero si está con los medicamentos adecuados, ¿verdad? Eh, y si logramos ese tratamiento terapéutico que sea adecuado, ¿verdad? Que es lo ideal, que es lo que se espera, que es lo que se trata de conseguir, el paciente pues va a entrar en una etapa, ¿verdad? Que es como una desconexión, que es cuando ya va hacia ese proceso o ese periodo de agonía, ¿verdad? El paciente, si no está consciente, pues no, y si se ha trabajado bastante con él, pues ya no va a estar en este momento, ¿verdad? Va a ir perdiendo un poco las facultades mentales, va a estar tan desconfuso, ya no va a estar tan metido en la realidad, ¿verdad? Como la familia. Entonces la familia sí presenta mucho sufrimiento porque está en ese momento sin saber, ¿verdad? O rehusando o luchando contra esa realidad que es inminente y que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, pues la familia en realidad tiene mucho sufrimiento. Doña Erciel, usted ahora me explicaba que ustedes tienen una línea telefónica para que los familiares llamen en caso de necesidad. Cuénteme un poquitito cómo opera esa línea, cómo la mantienen ustedes. Tengo entendido que son solo dos personas las que la atienden, pero ¿cómo se organizan ustedes y cuál es el servicio que incluso ustedes dan, de manera sin ningún pago, por decirlo así, sin ninguna retribución económica? Más bien la única retribución que tienen es ese compromiso que tienen ustedes con el paciente y con la familia? Sí, bueno, eh, los equipos de cuidados paliativos a nivel nacional eh, se han visto en la necesidad pues de utilizar las fundaciones para trabajar, ¿verdad? Hay mucha necesidad, existe muchísima necesidad en muchos lugares, hay pacientes que llegamos y tal vez no cuentan con una cama digna, una cama ortopédica,
o a veces tienen una cama y no tienen para comprar un colchón. Hemos encontrado usuarios que los hemos encontrado en una cama de madera, en una cama de tablas. Hemos llegado a casas que no hay piso, que tiran un plástico en el piso para que no se meta el agua, o sea, lo hemos vivido en el día a día y no es nada nuevo y es la realidad también de la pobreza y la necesidad que existe, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, por eso la necesidad de las fundaciones. Casi que todos los equipos, ¿verdad? En las diferentes áreas han ido conformando fundaciones. Acá tenemos la Fundación Partir con Dignidad, digamos, es la que nos permite también recibir, pues por medio de poder asistir en muchas ocasiones a los pacientes, ¿verdad? De algunos aditamentos, de equipos que necesiten, ¿verdad? Estamos como iniciando nosotros, pero sí, por ejemplo, el doctor y yo, ese trabajo que hacemos de ese acompañamiento posterior al, a las horas de las 8 horas de trabajo, ¿verdad? De lunes a viernes que realizamos acá en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, eh, esas horas podemos decir que las donamos como parte que somos de la Fundación Partir con Dignidad. Entonces, de ahí pues se obtienen a veces donaciones, como pañales también. Necesitamos, tenemos un paciente que tiene una expectativa de vida muy corta, que sabemos que ese paciente probablemente no va a pasar de un mes y la familia no tiene pañales para ponerle. Entonces, pues ahí necesitamos algo y necesitamos resolverlo ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario pues que las fundaciones existan, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales para apoyar este tipo de, de programas de trabajo que la Caja Costarricense pues, no puede pues tal vez eh, resolver todas estas necesidades que nosotros vemos en el día a día. Y pues esta línea telefónica nos funciona, nosotros la contestamos cuando sea necesario, ¿verdad? Eh, la damos pues a los pacientes, a los familiares de los pacientes que están en nuestro programa y que necesitan ese apoyo, porque tal vez el ingreso llegó el viernes en la tarde al servicio de nosotros, le hicimos el ingreso al programa, le decimos, bueno, vamos a ir a visitarlo la otra semana porque sabemos que el paciente está muy delicado, pero ¿qué pasa a partir de las 3 de la tarde del viernes? Si la persona se descompensó, pues nos habla, nos dice, nos comunica, y ahí estamos en contacto, digamos, el doctor y yo, ¿verdad? Porque la administración de medicamentos y la indicación de los medicamentos, pues le corresponde exclusivamente a él, pero yo estoy ahí también, pues, para saber cómo administrarlo, cómo explicarle a la familia cómo hacerlo. Incluso a veces, pues, es parte de ese apoyo psicológico que se brinda en que el paciente tal vez está falleciendo, la familia ya sabe y ya sabíamos que se habló con él y se le dijo, pero llegó el momento y necesitan tener ahí, a mí me ha correspondido a veces, pues, que me llamen a las 2 de la mañana, un paciente falleciendo y ya la familia, el doctor ha sido claro con ellos y les ha explicado todo el proceso. Sin embargo, pues, ellos ponen el altavoz ahí y están todos los familiares y ponen el altavoz del teléfono y yo les digo, bueno, póngalo de esta forma porque me dicen no respira bien, eh, cómo manejarlo, si ya no tiene las prótesis, cómo darle confort, eh, aplicarle la inyección en caso necesario, la inyección que se aplica, por ejemplo, por decirle la parte del medicamento que utilizamos cuando el paciente tiene muchas secreciones, ¿verdad? Entonces es estar ahí, es lo que necesita la familia. A veces lo que necesita es saber que al otro lado hay una persona que está viviendo con ellos esta situación. Entonces, pues ese temor y esa cercanía, ¿verdad? Permite que sea tan importante esta línea y ese es el funcionamiento, ¿verdad? De nuestra línea y pues lo asociamos a la Fundación Partir con Dignidad, ¿verdad? Doña Ciel, ya casi se nos acota el tiempo, pero yo no quisiera que nos fuéramos sin que usted me dijera cómo hace la gente para ayudar a esta Fundación Partir con Dignidad.
Tal vez si me cuenta ya Sí, cómo contacta esta fundación. sí, nos van a encontrar en Facebook, ¿verdad? Como Fundación Partir con Dignidad. Ahí está como ahí encontramos historias de familiares, lo que han vivido, cómo lo han vivido, sus testimonios y también pues ahí hay una parte en donde dice cómo comunicarse con nosotros, cómo ayudar y pues realmente los instamos a que puedan unirse, ¿verdad? A nosotros. La ayuda mínima, ¿verdad? Es entre todos podemos variar un poco la condición de necesidad tan grande que existe de algunos adultos mayores en el país. Bueno, muchísimas gracias, doña Erciel. Y a todos los que nos han seguido, les agradecemos. Ha sido muy amable, doña Erciel, contándonos esta vivencia tan humana, porque como usted decía, la muerte es parte también de la vida, ¿verdad? Nacimos y morimos. Y bueno, hay que prepararse, nos tenemos que preparar todos. A todos los que nos han seguido, muy buenas tardes y esperemos que nos veamos nuevamente el próximo martes en otra tarde de café. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a nuestra invitada. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes.